Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este es un pequeño video muy sencillo, muy improvisado, sobre estas formas de evaluación y autoevaluación. Ahora vamos a explicar por qué esta especie de doble título, evaluación, que es la que siempre hace el profesor, alguien ajeno a nosotros, y autoevaluación, que es la que hacemos nosotros de nuestro propio proceso. ¿Por qué hago este video? Porque hay preguntas que muestran cierto desconcierto ante la propuesta. Los formularios que ustedes tienen, estamos hablando siempre de estas formas de autoevaluación que estoy realizando a mitad de año en el 2021. En el comienzo del formulario puse un vínculo a un PDF. Me está llamando mucho la atención de que yo preparo recursos para facilitar y muchas veces los alumnos no los leen o aún siendo videos no los miran. Como que echan mano a lo primero que tienen y es leer los apuntes como se puede, y desgraciadamente esta comprobación la termino haciendo con alumnas y alumnos que terminan desaprobando exámenes finales. Después al conversar, bueno, ¿qué es lo que pasó? Digo, pero yo esto que te pregunté hasta lo preparé en un audio, en un video. No, la verdad que no vi nada. Bueno, es siempre una posibilidad. Ustedes tienen con claridad cuáles son las partes del acuerdo para preparar la materia, pero más allá de esto, que parece más bien como una norma jurídica, yo he intentado a partir del año pasado sumar un montón de recursos facilitadores, no solamente dar los textos, dar la clase y que ustedes se arreglen con el estudio. Y vuelvo a repetir, me llama la atención cómo una buena cantidad de veces de alumnos no hacen mano a esos recursos. Esos recursos no son obligatorios. Lo único obligatorio son los textos. Y esos son partes de ese acuerdo casi jurídico entre a qué estoy comprometido como alumno y a qué estoy comprometido yo como docente. Pero me parece que es interesante darle una mirada, sobre todo si después uno tiene dificultades para estudiar. Al comienzo del formulario de autoevaluación, yo puse entonces un link a un PDF donde explico en qué consiste. Es una sola carilla, me parece que es interesante que la puedan leer, porque hay algo que nos sucede con estas formas de evaluación. Estamos acostumbrados a evaluaciones de final de proceso. O sea, mostrame ahora en pocos minutos cuál es el resultado final de tu preparación de todo el año. Y eso es un examen final. Y a veces los parciales se convierten, o por lo menos los parciales que yo preparaba hasta el año pasado, a veces los parciales se convierten en una evaluación parcializada, pero también de un resultado final. O sea, ¿cuál es el resultado final hasta este punto del programa de todo lo que pudiste preparar? En cambio, esta autoevaluación que estoy proponiendo no les pide un resultado final, sino que lo que les está pidiendo es que muestren un poco cómo estudian. Bueno, me parece que es un cambio importante. Me voy a referir ahora muy específicamente a las partes que tiene esta autoevaluación, que son 5 puntos. Primero y principal, los parciales, porque estoy hablando de alumnos de primer año que han empezado en pandemia y que no hemos tenido la posibilidad de ese diálogo mucho más abundante que se da en los pasillos o que se da entre los alumnos entre sí, en la vereda del instituto y en un montón de elementos que son los que nos están faltando hoy en día. El distanciamiento social genera también un distanciamiento de recursos mucho más abundantes para poder resolver el problema del estudio. Trato entonces de dar respuestas a estas cuestiones un poquito más técnicas que tienen que ver con las formas de cursar y de aprobar. Los parciales son una evaluación que me permite aprobar lo que llamamos vulgarmente la cursada, o sea, la regularidad del curso. Dos elementos coinciden fundamentalmente: la aprobación de los parciales
con no menos de 4 puntos. O sea, no me puedo sacar un 3 y sacarme un 5 y promediar un 4, sino que tengo que sacarme por lo menos 4 puntos, para lo cual tengo una instancia siempre recuperatoria, un recuperatorio por cada instancia parcial. Cuando llamo instancia parcial estoy hablando de algún tipo de evaluación, que puede ser un escrito, un oral, un trabajo práctico, una presentación grupal. Pero de cada instancia de evaluación tendría que tener por lo menos 4 puntos para aprobar el curso, la regularidad del curso, o como se dice habitualmente entre la jerga estudiantil y docente, aprobar la cursada. Esta calificación que tengo como promedio mínimo un 4 y no teniendo nunca una instancia, como decíamos, menor a 4 en cada una de las evaluaciones parciales, no repercute en la calificación final de la materia. ¿Por qué razón? Porque las evaluaciones parciales con examen final, y en mis materias tenemos en la mayoría, salvo excepción, evaluación con examen final, la única calificación que después es volcada hacia lo que se llama el certificado analítico, que es el título, y que configura después el promedio general de mi carrera, promediando todas las materias que yo rendí durante los 4 o 5 años en que tardé para hacer la carrera. Las notas parciales no repercuten en ese número final. ¿Qué quiero decir con esto? Que saquemos la preocupación de la calificación y más bien sea una preocupación en todo caso. Creo que no, más que preocupación, tendría que ser una ocupación, pero ocuparnos en aprobar la cursada, para lo cual se necesita una evaluación de 4. Y esto permite un poco más de aperturas para que podamos evaluar procesos. O sea, yo no estoy preocupado porque esa nota final sea expresiva de todo lo que estuvo aprendiendo el alumno, porque de todo lo que estuvo aprendiendo el alumno o la alumna, lo voy a tener de alguna manera mucho más prolija, mucho más completa en la evaluación final. Y nos podemos dar permiso durante el año para evaluar el proceso de aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta que muchas alumnas y alumnos tienen dificultades y en algunos casos graves para resolver el problema del estudio. O sea, no tienen muchos recursos, no confiesan a sí mismos que no saben estudiar. Bueno, esto sí es un problema que hay que solucionar y no tenemos otro momento que sea en el curso. Por eso me parece interesante aclarar esto. Los formularios que yo he preparado están hechos como para que con muy poca cosa se puedan aprobar también, porque me interesan los primeros 2 puntos. Ahora después, cuando hagamos un estudio en detalle de cada uno de los elementos, nos vamos a dar cuenta. Pero con facilidad se pueden aprobar porque tercero, cuarto y quinto puntos son realmente muy simples, y si la consigna está entendida, se tendrán 2 puntos por cada uno, con lo cual superadamente se puede pasar ese 4 necesario. Vuelvo a repetir, a mí no me preocupa tanto ese número de la calificación. Sí me preocupa, por ejemplo, en el primero y segundo puntos, que son los más significativos, ver cómo resuelven el problema del estudio. Y ya ahí no es para calificarnos, sino más bien para poder dar una mano, tener que ustedes tengan una autoevaluación de cómo están estudiando, cómo me está costando, por ejemplo, resolver esto, o qué poco me cuesta resolver esto, y quiere decir que más o menos entonces estoy aprendiendo a manejarme para poder estudiar, para poder agrupar los temas, poder rearticularlos, poder repensarlos, poder escribirlos con mi propio lenguaje. Y entonces esto es una autoevaluación que a ustedes les puede ayudar. Y a mí me ayuda como docente para poder visualizar cuáles son los puntos más difíciles de resolver y poder dar una solución a esos puntos. Un segundo momento importante para la aprobación de la cursada está bastante suspendido ahora en pandemia,
y tiene que ver con el 60% de la presencialidad, un término que se nos vuelve casi ridículo en medio de una pandemia del coronavirus. O sea que de 10 clases posibles tendrían que tener el presente por lo menos en 6 de esas 10 clases. O sea, 60% de las clases reales, no de las clases posibles. Si hubo un feriado, si el profesor faltó y no hubo clase, esa clase no se computa, y si fueron 20 clases reales, digamos que tendría que cumplir con el 60% de esas clases, o sea, por lo menos 12 clases tendría que haber participado. Vuelvo a repetir, son las 2 condiciones fundamentales para aprobar el curso. Y nos metemos entonces, brevemente, porque me parece que se hace muy largo esto, sobre los 5 puntos de la autoevaluación, evaluación parcial. Primer punto, primera reescritura de los temas. Leo la propuesta, que es muy breve. En la guía de estudios que ofrecí al comienzo del curso indiqué los puntos básicos. Son esos que están en negrita con un asterisco al final, que considero temas centrales de los textos de la bibliografía. Fundamental, tomar contacto con la guía de estudio, que la tienen todos porque está añadida al programa de estudio y todos tienen en las plataformas, en las diferentes plataformas, tienen esto, y si no lo tienen, lo piden a un compañero o me lo piden a mí. Pero hay que conectarse con esa guía de estudio donde están remarcados en negrita con un asterisco cuáles son los puntos básicos. ¿Qué son los puntos básicos? Lo mínimo de lo mínimo. Entonces yo pido que en base a esos puntos básicos, ¿podés escribir alguna frase expresiva de esos puntos básicos con un lenguaje propio? No más de 1 o 2 oraciones sobre cada tema. Algunos tienen propuesto todo el programa de trabajo. Algunos tienen propuesto una unidad, algunos tienen 2 unidades como objeto de esta autoevaluación. Si entonces tengo 2 unidades, me fijo cuáles son los puntos básicos, que son muy pocos, y los copio, los puedo contestar en el mismo formulario. Entonces pongo el punto básico y al lado escribo algo significativo, sencillo, lo más breve posible, porque si lo que estoy haciendo es una reelaboración del texto, eso me tiene que ayudar a poder ir haciendo lo mío, y para eso es fundamental que sea breve. Si ustedes vuelven otra vez, o como algunos hacen, copian todo lo que dice y me lo pegan ahí, qué sé yo los voy a dar por aprobado. Pero la verdad que no son palabras propias y no les sirve para nada eso. O sea, siguen girando sobre lo mismo. O sea, tienen un texto, lo copian, lo pegan y ese texto sigue sin decirles nada y sin ayudarlos a poder después hablar sobre eso, porque de eso va a tratar el final. Entonces, ¿podés escribir alguna frase expresiva de esos puntos básicos con un lenguaje propio, un lenguaje simple, mucho más sencillo? No más de 1 o 2 oraciones sobre cada tema, porque si escribo un montón, ya no termina siendo un resumen, una síntesis interesante. Segundo punto, articulación de los temas. En base a esas oraciones que presentan el tema con tu propia escritura, punto 1, o sea, lo que ya hiciste en el punto 1, ¿podés hacer un esquema, un cuadro o un mapa conceptual que vincule esos temas del programa entre sí? ¿Podés realizarlo como texto, guardarlo en un PDF o escribirlo en papel y subir una imagen clara del gráfico? Y explico cada uno de los puntos que tiene este punto 2. Primero, evidentemente que si no pude hacer una oración breve, me va a costar un poco de trabajo agarrar y hacer una articulación de esos temas. Lisa y llanamente porque todavía no los comprendo. Lo único que hice es copiar y pegar. Si no hice copiar y pegar y más o menos tengo una idea de lo que va diciendo cada uno de los temas, con esa síntesis que me generan esas oraciones añadidas a los puntos básicos, puedo hacer o un cuadro, o un mapa conceptual, o un esquema. Va de menor a mayor. O sea, un esquema es lo más básico. Un cuadro, yo puedo poner algún tipo de articulación en un cuadro. Y un mapa conceptual ya tiene puntos vinculantes, nexos entre los temas entre sí, y pueden tener numerosos cruces. Hagan lo que quieran hacer y lo que puedan hacer. Ya es expresivo qué es lo que puedan hacer y les sirve a ustedes para visualizar cómo estudian. A mí lo que me resulta más interesante siempre es un mapa conceptual. A mí cuando yo estudio,
No estoy diciendo que ustedes tienen que hacer un mapa conceptual. Si no saben hacer un mapa conceptual, no lo hagan. Porque esto, vuelvo a repetir, si cumplen con la consigna, por lo menos un punto de los 2 posibles van a estar. Así que aprobar van a aprobar, relájense un poquito. Pero está bueno que puedan ustedes ver cómo estudian, si estudian bárbaro, si tienen deficiencias o si en realidad tienen problemas para estudiar. Y alguien que no puede hacer un mapa conceptual, un cuadro o ni siquiera un pequeño esquema, tiene problemas para estudiar. Por supuesto que después, aunque sea en general, vamos a hablar de eso. Y hasta la posibilidad de que podamos hablar en particular. O sea, cada uno va a tener la posibilidad de preguntar, profesor, a mí me costó mucho esto, entonces, y bueno, y dialoguemos. Para eso son las clases. Cuando ustedes hacen eso, yo no quiero que las dificultades estén en cuestiones técnicas. O sea, si pueden manejar un programita como el CMAP, voy a ver si puedo poner abajo del video el vínculo al programa CMAP, que es un programita muy sencillo para bajar en PC, creo que no anda en Android o en iPhone, pero sí en PC, en Windows o en Linux. Y sirve para poder hacer mapas conceptuales. A mí me resulta muy útil para estudiar. No es para hacer presentaciones, pero sí para estudiar. Pero no se metan en problemas. Si no lo conocen el programa, no pierdan tiempo aprendiendo ahora para cumplir con esto a usarlo. Se los recomiendo para adoptarlo, porque es una herramienta para un profesional del estudio que es un estudiante. Un estudiante es un profesional del estudio, o debería serlo. Si no pueden hacerlo así, agarran un papel y hacen el esquema, le sacan una foto clara, o sea, miran después la foto a ver si es legible. A veces me mandan una foto que no puedo leer nada. Trato de leer las palabras y está tan borrosa, tan fuera de foco la fotografía que sacaron con el celular que no se lee. Se trata de, imagínense si yo hago un video que no se pueda escuchar o les doy un trabajo que también no se pueda leer. Háganlo como para que yo lo pueda leer. Y es más que suficiente. O sea, no le pongan problemas a lo que no tiene problemas. Lo quieren resolver con un papel, lo pueden resolver con un papel y no va ni a agregar ni quitar puntos. Vuelvo a repetir, esta no es una evaluación que esté acentuada sobre la calificación numérica. Es una evaluación que tiene que ayudarlos a ustedes a aprender a estudiar mejor y a mí a tener un diagnóstico más claro de cómo estudian mis alumnas, mis alumnos. Punto 3, valoración de los temas. Esto ya es mucho más sencillo. Mirando todos los puntos fundamentales del programa que tenés en la guía de estudio, y no solo los básicos, o sea, todos los puntos, podés hacer una enumeración de esos 3 puntos que considerás más significativos, libre, una elección absolutamente libre, y 3 de los que pondrías más alejados de esa valoración. Aunque para mí me parezcan fundamentales, puedo decir, la verdad que este tema me aburrió, no lo entendí, no entiendo por qué está acá. Enuncia muy brevemente las razones de tu elección. Primer punto que elegí, ¿por qué lo elegí? Por esto. Segundo punto, lo elegí por esto. Tercer punto, lo elegí por esto. Primer punto que no elegí, que lo puse más lejano, es por esto. Porque no lo entiendo. Segundo punto, porque es muy denso. Tercer punto, porque no estoy de acuerdo. Pongan lo que quieran, sean sinceros. La verdad que yo trato de ser sincero cuando doy clase. Intento ser lo más transparente posible. Aprendamos un poco de transparencia recíproca, porque acá estamos intentando aprender. Y ese punto, evidentemente que es muy fácil, y el cuarto punto es desarrollar en no más de una carilla esos 3 puntos que elegiste en el tema anterior, evidentemente los que elegí como de valoración positiva, con un lenguaje simple, y lo suben con un documento de texto o con un PDF. Lo escriben, entonces, muy sencillamente, escriben sobre esos 3 puntos que ustedes eligieron como los más significativos de todos los que tienen. Acá no estamos hablando solo de puntos básicos, porque en el punto 3 podían elegir puntos básicos o también puntos fundamentales que no son básicos. Y último, compartí en 1 o 2 párrafos una especie de presentación sencilla de este tramo del programa o del programa. Algunos tienen el tramo del programa, algunos tienen todo el programa o tienen 2 unidades nada más. Pero compartí en 1 o 2 párrafos una especie de presentación sencilla de este tramo del programa para un compañero del curso que tenga dificultades para estudiar o alguien que quisiera entender cuál es esa materia. No todos los formularios son iguales
Y entonces en algunos estamos hablando de poder ayudar a alguien que tiene dificultades o poder agarrar y presentar la materia a alguien que dice, ¿de qué trata eso? ¿Para qué sirve esto? Para que en un párrafo muy breve, muy sencillo, explicándole a alguien que no es estudiante ni profesor, vos puedas mostrar qué es lo que entendiste de esa materia. Y la verdad que si no se entiende de qué es la materia, creo que nos tenemos que autoevaluar recíprocamente. Quizá vos estás perdiendo el tiempo porque estás dedicando un tiempo valioso y no estás entendiendo qué es la materia, y quizá la causa de que no estás entendiendo es que yo no la estoy explicando bien. Y entonces yo haré una autoevaluación de qué es lo que sucede si los alumnos no terminan teniendo una claridad, una transparencia fácil para decir, esta materia es para esto. Más allá si yo estudié mucho o poco. El final es otra historia, pero la tocaremos en otro video. Les mando un abrazo, que anden bien, que puedan estudiar con muchas ganas y resuelvan esto lo mejor posible.